sube. Subida. Subido. Sube. Subiendo. Un incremento importante. Un Euribor más alto. Cada vez estamos más presionados. Esto ahoga a las familias. La mayor escalada del Euribor en un año de la historia. Que la inflación sigue demasiado alta. Volver a subir los tipos de interés. Nueva subida de los tipos de interés. Que elevó este jueves los tipos de interés. No se veía desde tiempos de la burbuja inmobiliaria de 2008. ¿Lo que vamos a hacer? ¿A pagar más? No nos queda otra. ¿Eres de los que cree que el gobierno le va a proteger de la crisis que viene? Pues en este vídeo voy a destapar toda la realidad. No sé cuánto durará el vídeo subido, pero te voy a demostrar con pruebas la realidad de lo que está ocurriendo y de lo que te va a ocurrir a ti. Y además te voy a dar alternativas al final del vídeo para aprovecharte de la situación que viene. Exactamente lo mismo que a mí me está generando casi 500.000 euros al año sin hacer absolutamente nada. Para que lo entiendas, primero necesito contarte algo de historia. Términos como el del Euribor pueden parecer inventos modernos, pero no son más que referencias a determinados tipos de interés tan antiguos como el dinero. Lo cierto es que desde que existe el dinero, existe el interés, y no es más que un porcentaje que marca su precio. En la antigua Mesopotamia ya existían códigos que marcaban los tipos de interés sobre el dinero. Y en la Roma antigua, términos como aval o usura eran términos que ya se utilizaban por la época y que además han trascendido y se siguen utilizando en la actualidad. Un famoso prestamista, Bruto, más conocido por formar parte del complot que acabó con la vida de Julio César, ya realizaba préstamos en la época romana a un módico interés del 48%, algo que sería una locura hoy en día. Con la decadencia del Imperio Romano, el emperador Justiniano intentó regular el negocio de los préstamos, sobre todo lo relacionado con los tipos de interés, para evitar los préstamos con intereses abusivos. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano, las reglas sobre los intereses y los préstamos cambiaron radicalmente. Durante la Edad Media, el cristianismo veía con muy malos ojos todo lo relacionado con los préstamos y el interés. De hecho, lo consideraban casi un pecado, la usura, y justificaban esta perspectiva porque decían que no podías generar dinero de la nada, es decir, el generar dinero con intereses. Esta postura llevó a que solo los que no formasen parte de la religión cristiana podrían realizar préstamos sin ningún tipo de cargo de conciencia. Debido a esta rigidez eclesiástica, los judíos fueron los primeros que empezaron a realizar préstamos y de hecho las juderías fueron las que se convirtieron en las primeras casas de cambio y de préstamos tal y como los conocemos hoy en día. De hecho, esto ha trascendido y el negocio bancario es en gran parte propiedad de familias judías. Conforme avanzaron los siglos, la Iglesia Católica empezó a flexibilizarse en este tema, sobre todo a petición de monarcas europeos que necesitaban dinero para financiar sus guerras y sus conquistas. Se empezó a distinguir entre préstamos para subsistencia, donde no era lícito cobrar intereses, y préstamos para inversiones, donde el interés se justificaba por el riesgo que tenían este tipo de operaciones. Conforme se iba perfilando el sistema económico que hoy impera, el capitalismo, los intereses iban llamando la atención tanto de economistas como de mandatarios, debido sobre todo a su fuerte impacto en el comercio, que empezaba a postularse como uno de los principales motores económicos de las naciones de aquel entonces. Había llegado pues la regulación de los tipos de interés por parte del Estado, que ya no solo se conformaba con marcar un techo, sino que también marcaba los tipos. Con el tiempo, este Banco Central que se había formado tomó conciencia del peligro que podía suponer un endeudamiento excesivo para la economía y decidió elevar los tipos de interés para con ello restringir el acceso a préstamos, y con ello empezó a utilizar los tipos de interés como política monetaria. Con el tiempo, instituciones como las que hoy día conocemos, como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal en Estados Unidos, consolidaron la práctica de préstamos con intereses en la economía moderna. En eventos más recientes, como la crisis de 2008 o incluso la crisis del COVID, los tipos de interés jugaron un papel fundamental, con los bancos centrales utilizando tasas cercanas a cero o incluso negativo para estimular la economía. Hoy en día, entidades como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal en Estados Unidos utilizan los tipos de interés para combatir la inflación. Y aquí empieza una de las partes más importantes de este vídeo. Para quien no lo sepa y muy rápidamente, la inflación es un proceso económico generado por un desequilibrio entre la producción y la demanda que genera la subida de precios generalizados tanto en productos como en servicios, y una pérdida del valor del dinero. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante el tema. ¿Sabes de qué forma están utilizando los gobiernos, tanto los bancos centrales europeos como la Reserva Federal, para bajar la inflación? Utilizar los tipos de interés para arruinar a su población. Y sí, tal y como suena, te lo voy a explicar con un ejemplo práctico para que lo entiendas. Este reloj, durante el COVID, llegó a valer casi 17.000 euros. La gente estaba encerrada en casa,
con liquidez, sin poder gastar su dinero, la demanda de este tipo de relojes subió y como la producción se mantenía, los precios subieron. Un año después, cuando la gente pudo empezar a salir de casa después del confinamiento, empezaron a gastar ese dinero, la liquidez desapareció y por tanto la demanda pues, en diferentes tipos de productos o servicios, como puede ser este reloj. La demanda bajó y por tanto los precios bajaron, en torno a 12 o 13.000 euros frente a los 17.000 que había estado durante el COVID. Es decir, menos dinero, precios más bajos. Esto es exactamente lo mismo que está intentando aplicar el gobierno para que la inflación, es decir, los precios de todos los productos y servicios del país, bajen. Necesitan que tengas menos dinero. ¿Y cómo lo consiguen? Subiendo los tipos de interés, dificultando el acceso al dinero, subiendo el precio del dinero y por tanto haciendo que su población tenga menos acceso a cualquier tipo de préstamo, tengan menos liquidez y por tanto los precios de los productos y servicios bajen. El precio para que la inflación baje es muy alto. Significa arruinar literalmente a gran parte o a la mayor parte de la clase media, que de hecho va prácticamente a desaparecer, y a gran parte de la clase baja, que de hecho son los que más lo van a sufrir, porque son los que más necesitan el acceso a créditos, préstamos, hipoteca, porque son los que mayor necesidad tienen para poder acceder a liquidez y así cubrir sus necesidades más básicas. De hecho, y para que entiendas la gravedad y lo maquiavélico del asunto, las bolsas americanas, que son las bolsas que toman como referencia prácticamente todas las bolsas del mundo, han estado bajando casi cada semana, cada vez que salía la tasa de desempleo semanal en Estados Unidos. Es decir, conforme menor es la tasa de desempleo de Estados Unidos, peor han reaccionado los mercados. ¿Por qué? Porque el haber menos desempleo se relaciona con tener mayor liquidez y tener mayor liquidez se relaciona con una mayor inflación y subida de precios en todos los productos y servicios del país. Parece broma, pero el gobierno y los mercados han estado premiando los informes de tasas altas de desempleo. Retomando los tipos de interés, a día de hoy cualquier persona conoce y teme el término tipo de interés, porque va asociado a las subidas o bajadas de las cuotas mensuales que pagues en tu hipoteca. Estas cuotas van subiendo o bajando en función de cómo de altos o de bajos sean los tipos de interés. ¿Y quién sube o baja los tipos de interés a su antojo? Pues la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo dentro de Europa. Ambos con el objetivo, como ya sabes, de arruinar a su población para intentar que la inflación baje. De hecho, los tipos de interés están en uno de sus puntos más altos de la historia. Todo empieza a tener sentido, ¿verdad? Si no tienes dinero para comprar un coche o una casa, la demanda de estos baja y por tanto a medio plazo su precio también. Pero a costa de dejarte a ti y a miles y miles de familias sin poder comprar una casa y sin poder comprar un coche. Y no únicamente para nuevos compradores. Quien ya tuviese una casa, una hipoteca, un crédito anteriormente, ha visto como sus cuotas mensuales se han visto disparadas hasta el punto de que muchísimas familias, por no poder pagar estas mensualidades, que en muchos casos ha incluso subido un 30, un 40, un 50%, van a perder sus casas. Y este vídeo no es solo para hacerte ver la catástrofe que viene de una forma que ni a los entes reguladores, ni a los gobiernos, ni a las cadenas de televisión les interesa que veas. Mi idea en este vídeo es hacerte ver cómo puedes aprovecharlo para generar dinero gracias a todo esto que está ocurriendo, al igual que lo estoy haciendo yo. Aquí entra en juego un activo financiero muy poco conocido llamado fondos monetarios. Los fondos monetarios son activos que están expuestos a los tipos de interés. Conforme mayor sean los tipos de interés, mayor rentabilidad tendrás si has invertido en este activo y por tanto mayor retribución tendrás sobre el capital que hayas invertido. Lo interesante de este activo es que además es liquidable a las 24 horas en la mayoría de casos, dependiendo del fondo monetario en el que inviertas. Es decir, esto significa que si mañana, algo que previsiblemente no va a ocurrir, los tipos de interés bajan, por tanto tu rentabilidad también baja, pero estarías a tiempo de liquidarlo antes de entrar en tipos de interés negativos, por lo que es un activo prácticamente seguro en el cual es muy complicado perder y tiene muy poco riesgo. Hablamos de un activo con rentabilidades de entre un 3 y un 4% anual fijo, liquidables a las 24 horas y que no tienen prácticamente riesgo. En mi caso, tengo invertidos en este tipo de activos casi 8 cifras, con lo cual me está generando entre 450 y 500.000 euros al año sin hacer literalmente nada y prácticamente sin riesgo. En este vídeo no voy a recomendaros ni enlaces de afiliación a fondos, ni ningún fondo en concreto, de hecho, ni nada de este tipo. Lo que quiero haceros entender es la situación tan grave que estamos viviendo y cómo no solo podéis evitarla,
sino también aprovecharos de ella. Hay cientos de fondos monetarios diferentes, de hecho en este vídeo, como digo, no os voy a recomendar ninguno en particular, pondré algunos que salen en internet, pero no voy a recomendar ninguno, ni siquiera voy a decir los que invierto yo, pero básicamente hay un montón de gestoras tan importantes como puede ser Amundi, como puede ser Goldman Sachs, como puede ser JP Morgan, e incluso vuestro propio banco seguramente trabaje con varios de ellos y los conozca, aunque bueno, en este caso os recomiendo buscar a vosotros mismos. Podréis invertir vosotros mismos en este tipo de activos desde brokers, pues como puede ser De Giro, Interactive Brokers o cualquier otro, y buscarlos por vuestra propia cuenta seguramente os ahorre comisiones e intereses de los bancos que gestionen este tipo de fondos. Como digo en este primer vídeo, no quiero profundizar mucho más a nivel técnico en la inversión de este tipo de fondos monetarios. Quería que conocieses el problema, que conocieses qué está haciendo el gobierno y los bancos centrales europeos, la Reserva Federal, contigo precisamente para bajar la inflación, aún suponiendo tu ruina o seguramente la de muchísimas familias. Conociendo el problema, sabiendo cómo evitarlo y sabiendo cómo aprovecharlo, me doy por satisfecho en este vídeo. Subiré un segundo vídeo probablemente, si te interesa déjamelo en los comentarios, donde comentaré pues de forma un poco más técnica cómo invertir en este tipo de fondos y cuáles podrían ser los más interesantes o en los que estoy invirtiendo yo. De momento quiero que te quedes con el concepto, que es bastante importante y he visto que no se menciona prácticamente en ningún canal de YouTube. Espero que el vídeo te haya servido, que lo aproveches y si es así, déjamelo en comentarios y nos vemos en el próximo.